Bueno, pues en este vídeo voy a explicar de forma muy sencilla cómo yo he aprobado una cuenta de 100.000 de FTMO. Voy a poner el ejemplo de una que aprobé en diciembre. Cómo puedes aprobarla tú también y bueno, vas a ver los trucos que yo utilizo y te vas a dar cuenta de que es más sencillo de lo que realmente crees y de que no tienes que ser un ser humano ultra superdotado para poder fondearte y para poder acceder a gestionar capitales muy grandes. Quédate hasta el final porque te voy a dar todos los trucos que yo he utilizado, te voy a enseñar de forma transparente la cuenta y te voy a decir cómo lo puedes hacer tú. Pues para el que se pregunte quién cojones soy yo para poder hablarte de esto, básicamente mi nombre es Lalo, llevo más de 4 años haciendo trading, actualmente me dedico a tiempo completo al trading con cuentas de fondeo, gestiono múltiples 6 cifras en cuentas de fondeo, te dejaré por aquí algunas pruebas y tal, aunque no tengo que demostrarte nada, si te lo crees bien, si no también, vete del vídeo, no me importa. Y bueno, pues te voy a enseñar lo que yo he aprendido en base a mi experiencia en todos estos años, pues lidiando con estas empresas y sacando beneficios de ellas, que al final es para lo que están. Así que voy con todo. Vale, el primer truco, el primer consejo que yo aplico en todas las cuentas de fondeo que compro, no solo en esta, es no tener miedo, es decir, no tener necesidad. Y es que os pongo un ejemplo muy sencillo que al final pasa a la mayoría de personas, se compra un examen de fondeo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de uno de 100.000 y empiezan arriesgando 250 euros por operación, 500 dólares por operación, 0,5, 0,75% de la cuenta. Y es que si nos ponemos a echar cuenta, ¿vale? Voy a dibujar aquí. Una cuenta de fondeo, por ejemplo, en FTMO te pide un 10% en la primera fase y en la segunda te pide un 5%. ¿Vale? Si tú estás arriesgando un 0,5%, vas a tener que hacer 20 Rs, ¿no? 20 unidades de riesgo para poder aprobar la primera fase y vas a tener que hacer 10 unidades de riesgo para aprobar la segunda fase. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en lo que sería un 30% si tú estuvieses arriesgando un 1% por operación. Bien, un 30%, ¿cuánto puedes tardar en hacer un 30%? ¿Vale? ¿Cuánto? Te pregunto. La mayoría de los traders, ¿vale? La gran mayoría de los traders que son rentables, la rentabilidad que van a obtener, ¿vale? Está entre un 3 y un 6%. Más de un 6% eres un trader muy, muy bueno, ¿vale? O sea, esta rentabilidad media es muy, muy óptima. Es decir, si tú estás consiguiendo entre un 3 y un 6% mensual, estoy hablando de arriesgando 1% por operación, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de 3 a 6 R. Si tú estás consiguiendo eso, es que eres un muy buen trader, siendo realista, porque si tú te vas a mirar los top traders del mundo, las rentabilidades que hacen están normalmente por debajo del 100% en Forex, ¿vale? Están 100, 200%, 300%, pero si te pones a mirar el top 10, vale, el top 1 puede estar en 200, 300%. De hecho, voy a poner una foto por aquí del top 10 del mundo en Forex, ¿vale? Lo normal está en conseguir rentabilidades así, 3, 4, 5%, y si estás comprando tu primer examen y estás arriesgando poco, lo más probable es que tu caso sea que eres un trader novato. Entonces, si tú estás consiguiendo un 3%, vamos a ir realistas, incluso bastante optimistas, de media mensual, vas a tardar 10 meses en conseguir esa rentabilidad, es decir, en conseguir aprobar el examen de fondeo. La realidad es que nadie está dispuesto a pasarse 10 meses sin ver un solo euro, es decir, 10 meses operando. Con lo cual, ese miedo, esa necesidad al final lo está traduciendo en un error muy común que te voy a explicar luego, que es empezar a dejarse llevar por las emociones, porque a la que llevas 5 meses y no estás viendo resultados, empiezas a rayarte, quizá te rindes, quizá empiezas a seguir otra gestión de riesgo, o quizá directamente te calientas y le metes la operación en una noticia sin ningún tipo de sentido, que es una opción que le ocurre a muchísima gente. Entonces, por cierto, entiendo que si estás viendo este vídeo es porque te interesan las cuentas de fondeo, así que al final del vídeo te voy a dar la oportunidad de participar en un sorteo de una cuenta de 10.000 dólares que voy a hacer, ¿vale? Lo hago en todos los vídeos, de las cuentas que a mí las empresas me regalan por tener una comunidad, las sorteo. Así que al final del vídeo tienes la oportunidad, así que aprovecha todos los trucos y consejos y participa en el sorteo. El miedo al final viene seguido de la necesidad, eso lo sabe todo el mundo.
Y eso se nota muchísimo, por ejemplo, pongo el ejemplo de las citas, ¿vale? Las citas, del mercado de citas, el mercado romántico. Si tú quedas con una chica y esa chica nota que tienes necesidad, ¿vale? Vamos a suponer que tú eres un tío que llevas 5 años soltero, que eres virgen, que no has tocado una tía en tu vida y que no tienes contacto con chicas y que es la primera mujer que se te acerca y que empiezas a quedar con ella. A la primera vez que quedes con ella, en tu primera cita, vas a llegar y vas a estar cagado, tío, vas a estar súper nervioso, vas a estar... no te van a salir las palabras. Hola, me llamo Lalo. ¿Por qué? Porque es normal. Es decir, es normal, ¿por qué? Porque tu cerebro no es tonto y sabe que en caso de que pierda esa cita, en caso de que la cagues, no vas a tener otras citas. Lo mismo ocurre con las cuentas de fondeo. Si tú te gastas gran parte de tu dinero en una cuenta de fondeo, tu cerebro sabe que en caso de que la pierdas, no vas a poder recuperarla, o sea, no vas a poder comprarte otra. Con lo cual, siente esa necesidad. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Mi consejo es que si tú tienes, por ejemplo, ¿vale? Si tú tienes, voy a pintar aquí, si tú tienes 1.000 euros, lo dividas en al menos 4 cuentas de 25, por ejemplo, ¿vale? 4 cuentas de 25K o de 50 o lo que sea, pero no vayas todo en una cuenta, porque entonces vas a tener ese apego, esa necesidad y vas a estar con un riesgo súper conservador. Y bueno, otra cosa que al final también debemos de entender es el riesgo asimétrico que nos proporcionan las cuentas de fondeo. Yo al final cuando empecé con esto de las cuentas de fondeo fue ahora 2 años y pico, porque yo empecé con criptomonedas. Había perdido muchos exámenes de fondeo, pero a la que aprobé la primera cuenta e hice los 2 primeros retiros, recuperé literalmente todo lo que me había gastado. Todo lo que me había gastado. Es esta imagen que la estaré dejando por aquí, ¿no? De el minero picando, es decir, eso se utiliza mucho en las apuestas y tal, pero es que es así en el trading, es decir, todas las cuentas que vayas a perder empiezan a tener sentido en cuanto apruebes la primera. Yo no te estoy diciendo que vayas a superar una cuenta de fondeo si no tienes una estrategia, pero te estoy diciendo que en caso de que tengas una estrategia y que esté comprobada, no tengas miedo a perder unos cuantos exámenes porque es lo normal que te va a ocurrir. Vale, ¿cómo utilicé yo este consejo en este caso en mi cuenta de fondeo? Básicamente, por aquí os dejaré una foto, está en la fase 2 del examen. Yo, si os fijáis, iba a un riesgo alto, evidentemente. Yo iba a un 2,5% por operación, si os fijáis. Pérdida, pero al final lo pasé. ¿Es posible que pierdas el examen si vas a un riesgo alto? Pues también es posible, porque si tienes una racha de pérdida lo puedes perder. ¿Qué ocurre? Que yo soy consciente del riesgo que estoy asumiendo. No os estoy recomendando que vayáis a este riesgo tampoco. En fase 2 puedes ir más conservador, pero en fase 1, tío, ir a un 0,75, un 0,5 de riesgo, lo que te va a ocurrir es lo que hemos visto antes, que al final vas a estar muchísimo tiempo con un examen y eso te va a llevar a la desesperación. Y la desesperación lleva a la inconsciencia, que eso es lo que quiero hablar en el siguiente punto, en el siguiente consejo que te voy a dar. Bueno, y el segundo consejo que te voy a dar es hacer las cosas de forma consciente. Sí, me cambio incluso de plano para jugar con tus putos receptores de dopamina, porque estamos fritos y sé que si no, no me vas a escuchar y no me vas a prestar atención si no le meto un poquillo de dinamismo al vídeo. Pero los que se vayan porque no tenga dinamismo el vídeo realmente no merecen obtener esta información y no merecen obtener lo que voy a dar al final del vídeo, así que tampoco me interesa. Bien, ¿qué coño significa hacer las cosas de forma consciente? Bien, significa tener muy claro cuál es tu plan. Eso es para mí hacerlo de forma consciente. Lo que no puedes hacer, y veo que hay muchísima gente que lo hace, es comprar un examen sin tener claro qué vas a hacer en ese examen, ¿vale? De fondeo. O sea, hay gente que lo compra, pero no tiene ningún plan establecido, no tiene o sea, no sabe exactamente qué hacer en función de lo que vaya ocurriendo, ¿vale? Para mí, tener un plan y hacer las cosas de forma consciente es lo siguiente, ¿vale? Para mí es entender que, voy a pintar, hay 2 tipos, ¿vale? Hay 2 tipos, ¿vale? Conscientes y inconscientes, ¿vale? Tú puedes ser un agresivo consciente o un conservador consciente. O puede ser un agresivo inconsciente o un conservador inconsciente.
¿Cuál es la diferencia entre un agresivo consciente y un agresivo inconsciente? El agresivo inconsciente lo que hace... Bueno, voy a empezar por el agresivo consciente. Un agresivo consciente sería yo, por ejemplo. No que te vaya a pegar un puñetazo porque soy agresivo, sino porque he decidido, por ejemplo, en este examen, meterle un riesgo agresivo. ¿Y qué significa un riesgo agresivo? Significa, pues, meterle un porcentaje de riesgo alto, ¿vale? Pero yo lo tenía estipulado antes de comprar ese examen, yo lo sabía ya. Yo digo, le voy a meter en la fase 1 un 3% de riesgo, un 2 y pico, y en la fase 2 un 2 y pico de riesgo. Lo tengo ya estipulado, tengo un plan. En cambio, el agresivo inconsciente, un ejemplo de un agresivo inconsciente sería, por ejemplo, la persona, ¿vale?, que, como dijimos antes, se compra un examen y empieza arriesgando un 0,5%. Hemos visto antes que obteniendo una rentabilidad media de un 3%, que es una locura, está muy bien, tardaría 10 meses, ¿no? Entonces, cuando el chavalito lleva 6 meses ya, ¿vale? Lleva 6 meses con el examen, ¿qué ocurre? Que se frustra. Y esa frustración, ¿a qué lo lleva? A ser un agresivo inconsciente, ¿vale? ¿Por qué es un agresivo inconsciente? Porque empieza a arriesgar, por ejemplo, un 3% en una operación que ve un día de repente porque dice, hostia, es que tiene muy buena pinta, y si apruebo, y si toca TP, si toca Take Profit la operación, apruebo ya el examen, y le voy a meter tal. ¿Por qué? Porque al final sus sentimientos están jodidos. Lleva 5 meses con un examen, no ha visto un solo euro de beneficio y se ve atrapado, ve que no va a poder pasar ese examen porque lleva 5 meses y nada más que lleva un 3%, un 6% de beneficio, lo que sea. Entonces, se deja llevar por sus emociones y comienza a meterle un riesgo agresivo. ¿Qué ocurre? Está dejándose llevar por lo que ocurre, por las circunstancias. En el trading nunca puedes hacer eso. Siempre tienes que ser consciente de lo que vas a hacer, es decir, ejecutar un plan que hayas hecho previamente. Cuando tú te dejas llevar por las emociones, en este caso la impaciencia, y le metes un riesgo agresivo, te has convertido en un agresivo inconsciente. Lo importante no es ser conservador o ser agresivo, lo importante es ser un agresivo consciente o un agresivo inconsciente. Ahí está la verdadera clave. En el ejemplo de mi cuenta, por ejemplo, te voy a dejar aquí las fotos, ¿vale? Yo era un agresivo consciente y eso está bien. Bueno, y el tercer punto, el tercer consejo, lo tercero que vas a hacer es básicamente un pre-backtesting. ¿Y qué coño es un pre-backtesting? Bien, pues un pre-backtesting, para el que no lo sepa, backtesting básicamente simplemente es probar tu estrategia en el tiempo, es decir, en el pasado, ¿vale? Porque sobreentiendo que si vas a probar una cuenta de fondeo, si estás viendo este vídeo y has llegado hasta el final, es porque ya tienes una estrategia, ya tienes más o menos unos conceptos que vas a utilizar, y yo al final lo que te estoy explicando es qué es lo que funciona de cara a utilizar esos conceptos y de cara a hacer trading con ellos. Entonces, básicamente vas a hacer un pre-backtesting de 90 días, ¿vale? ¿Para qué? Para probar tu estrategia en los últimos 90 días. Si tú estás viendo este vídeo en enero, por ejemplo, cuando lo estoy subiendo, pues vas a probar enero, diciembre y noviembre, por ejemplo, ¿vale? Imagínate que te da que el primer mes obtienes una rentabilidad de un 3%, el segundo mes un 4% y el tercer mes un 3%, ¿vale? Y tú has definido de forma consciente, que ahí es donde está la importancia, de forma consciente, que vas a seguir una gestión de riesgo donde en la fase 1 vas a arriesgar un 2% por operación y en la fase 2 vas a arriesgar un 1,5% por operación, ¿vale? Vas a probar cómo te hubiese ido en los últimos 90 días aplicando tu gestión de riesgo consciente. Esto es lo importante, planificarlo antes de hacerlo. Bien, pues si nos vamos al primer mes, los resultados que hubiésemos tenido hubiese sido que llevaríamos un 6% en la fase 1. Si nos vamos al segundo mes, los resultados hubiesen sido que para aprobar esta fase 1 nos falta un 4%, con lo cual la mitad de este 4% lo pillamos para la fase 1, que sería ese 4% restante, ¿no?, que nos falta, ¿vale? Ya tendríamos aprobada la cuenta. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando un 2% por operación, con lo cual solo con la mitad del 4% ya nos basta, lo multiplicamos por 2, recordad. Entonces,
tendríamos ya la fase 1 y la otra mitad, ¿vale? El otro 2% lo multiplicamos por 1,5 para la fase 2, que sería un 3%, ¿vale? Tenemos ya un 3% en la fase 2. Si nos vamos aquí, multiplicamos 3% por 1,5 y nos da un 4,5% para la fase 2. ¿Vale? Esto de aquí sería la fase 2, con lo cual tendríamos que lo hubiésemos aprobado en los primeros 90 días, incluso un poco antes, ¿vale? Porque al final nos sobra ya, porque 3 más 4,5 es 7,5, lo que te pide es un 5%. La cuestión es saber cómo nos hubiese ido. Esa es la clave, saber cómo nos hubiese ido si hubiésemos aplicado nuestra estrategia. ¿Y por qué vamos a hacer este pre-backtesting? Para conseguir dos cosas súper importantes. La primera es realismo, es entender nuestros números, es saber realmente pues, la rentabilidad que tenemos con nuestra estrategia. Y lo segundo es ganar confianza real, confianza basada en números y basada en estadística, que es la que vale de verdad en el trading, porque si vamos a poner un ejemplo, porque es importante la primera, ¿no? Porque es importante el realismo, porque si tú compras una cuenta de fondeo y has visto un vídeo de Manolo, sus pelotas trader, que te dice que tienes que arriesgar un 0,5 por operación porque así vas conservador y así no pierdes la cuenta y tal. A lo mejor tú no eres consciente de que vas a tardar 10 meses en aprobar esa puta cuenta, que es lo que hemos dicho al principio. Entonces lo que va a ocurrir es que vas a empezar a operarla y te vas a desesperar y vas a empezar a pasar un riesgo inconsciente. Y ese es uno de los problemas. Pero si tú eres realista y sabes tus números, te vas a dar cuenta, hostia, voy a tardar 10 meses. ¿Me compensa o prefiero comprarme una cuenta más pequeña y arriesgar un poquito más? Y lo segundo, la confianza la vas a ganar sabiendo que, por ejemplo, en el pasado hubiésemos pasado nuestra cuenta de fondeo a la primera utilizando nuestra gestión de riesgo, nuestro plan que hemos utilizado de forma consciente. ¿Significa eso que es seguro que no vayamos a perder la cuenta? No, evidentemente no, pero sí que nos va a dar una confianza extra. Una vez tienes esto, una vez vayas a seguir estos 3 puntos, es lo que yo he seguido para probar la cuenta de fondeo que te he dicho, para poder meterle ese riesgo agresivo de forma consciente. ¿Por qué le he metido ese riesgo? Porque yo conozco mis números, porque yo sé los números de mi estrategia, porque yo no he hecho solo backtesting de 3 meses, yo lo he hecho de muchísimos años. Tengo probado los números de mi estrategia, conozco la racha máxima de pérdida de mi estrategia y sé perfectamente que puedo permitirme perder la cuenta en caso de que lo hubiese perdido. Eso es lo importante, conocer tus números, tu capacidad financiera y conocer los números de tu estrategia. Una vez tienes esto, te puedo asegurar que estás por delante del 95% de los traders que operan en cuentas de fondeo, literalmente. Creo que no hay un vídeo como este en todo YouTube donde expliquen la realidad de esto, donde te expliquen lo que hay que utilizar realmente sin tonterías. Y una vez ya has aprobado la cuenta de fondeo, ahora viene lo más importante, y es que si no me equivoco, aproximadamente el 85% de las personas, algo así, estaba en las estadísticas, que aprueba la primera cuenta de fondeo, su primera cuenta o su cuenta de fondeo, no consigue hacer el primer retiro, y esto es un puto problemón, ¿vale? O sea, porque de nada te sirve la cuenta si no haces el primer retiro. Entonces, si aplicas esto te vas a poder fondear, y si te vas a fondear te conviene saber cómo conseguir tu primer retiro, ¿vale? Abajo en la descripción te dejo un vídeo donde te explico el truco, el método que yo utilizo para conseguir el retiro en literalmente el 99% de las cuentas que apruebo, ¿vale? En esta ya le he conseguido el primer retiro, te lo dejaré por aquí en la pantalla, y con este truco, utilizando este truco, al final es súper sencillo, ¿vale? Lo dejo abajo en la descripción para no hacer este vídeo más largo. Si te interesa, que probablemente si has visto este vídeo sí, nos vemos ahí. Déjame tu opinión sobre el vídeo en los comentarios, suscríbete si te gusta y nos vemos en el siguiente.